Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio de aquí de la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, y hoy vamos a entrar en lo que es requisitos de los diáconos, del diácono. Y podemos ver del 8 en adelante. Recordamos que estábamos en los requisitos de los obispos en el estudio anterior. Ahora vamos con los requisitos del diácono. Para empezar, los requisitos de los diáconos, vamos a decir que son similares, casi similares a los requisitos de los obispos, pastores, ancianos. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí primera de Timoteo, en lo que es 3:8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblece. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblece, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí, mi querido, mi querida, podemos ver entonces los requisitos para ser diácono. Diácono no es más que un servidor, un ayudador. Si vamos a Hechos 6, donde yo le pido que me acompañe, vamos a Hechos 6, vamos a ver los trabajos de los diáconos. Fíjese, Hechos 6. Dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Qué está pasando aquí? En el primer siglo ya sabemos que la iglesia de Cristo va cogiendo fuerza, y entonces los apóstoles tenían que estar predicando la palabra, tenían que hacer muchas cosas en la iglesia. Entonces habían unas murmuraciones de que se estaban desatendiendo, la cosa no estaba, estaban bien, porque dice: aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la instrucción diaria. Entonces, ¿qué hacen los 12? Convocaron a la multitud, que las autoridades, que eran los 12, los apóstoles de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Entonces dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo, para que ellos repartan y hagan la cosa mientras los apóstoles estaban predicando la palabra. Y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Qué hace la iglesia? Busca a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y se lo presentan a los 12, o sea, a los apóstoles en ese momento, y dice: y a quienes orando le impusieron las manos. ¿Quiénes le imponen las manos a esos 7 hombres? Los apóstoles, porque los apóstoles tenían autoridad y imponían mano. A eso que ellos imponían mano, entonces eso podían hacer milagros, podían hacer muchas cosas. Lo veremos más adelante. Entonces, dice:
Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos cómo inmediatamente los apóstoles le imponen la mano a estas 6 personas para que lo ayuden ¿verdad? En la tarea. Y ellos iban a persistir, los apóstoles, en la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en el verso que estamos leyendo 8? Que los diáconos así deben ser honestos, dice, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Aquí lo que esta carta nos está realmente diciendo es, los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir, ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Eso es lo que dice la carta aquí. Usted puede ver a Hechos 6:3, a Tito 2:3. El Nuevo Testamento no define la exacta naturaleza, los deberes precisos del oficio de diácono, pero el significado de la palabra sugiere la función de servir en calidad de ayudante. Como yo le decía, la palabra diácono es un servidor, un ayudador. Usted puede ver el verso 10. ¿Qué dice el verso 10 de aquí, de donde estamos leyendo? Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces rezan el diaconado si son irreprensibles. El oficio probablemente surgió cuando se escogieron los 7 asistentes de los apóstoles en Hechos 6 que hemos leído, aunque en aquella ocasión no se le adjudicó título oficial. Dice el verso 8, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Quiénes? Los diáconos. Además deben creer, dice, siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Primera de Timoteo 1:19. El misterio de la fe, es decir, la verdad ya revelada de la fe cristiana, verso 16. Entonces, dice el verso 10, y estos también se han sometido a prueba primero. Había que probarlo los diáconos y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Realmente, aquí se han sometido a prueba primero. Dice el verso 11, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, ahí se refiere a las mujeres, le dice, sean honestas, sean sobrias y fieles en todo. Podemos ver a 2 Timoteo 3:3, a Tito 2:13. Realmente, Romanos, vamos a ver, el verso 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Entonces, muy parecido a los requisitos de los pastores, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que deben tener una sola esposa, los diáconos, y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben hacer bien su trabajo, no deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se pueda confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlo y pasan la prueba, trabajarían en la iglesia. Porque debe ser probado los diáconos y tener estos requisitos. Dice el verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que hagan bien su trabajo, dice Pablo, como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Ya para terminar, mi querida, viendo los requisitos de los diáconos, el liderazgo cristiano debe ajustarse a las exigencias escriturales que aquí se han mantenido. La estabilidad en las cosas básicas de la vida y el fundamento de la fe. Todo liderazgo realmente debe fundarse en la motivación de servicio y debe mantenerse el orden cristiano en la iglesia. El pueblo de Dios debe orar constantemente por aquellos que tienen autoridad y responsabilidad sobre la iglesia y también en la sociedad. Realmente aquí ya podemos ver lo que es el diaconado, cómo se ejerce, también tienen requisitos, ¿verdad? Pero que pueden ser cumplidos. Pero el diaconado realmente no es una persona que ya yo soy diácono, voy para acá, no. El diaconado es una persona que tenga una sola mujer,
que tenga a sus hijos también, ¿verdad?, bien controlado, porque va a ser ayudador de lo que es los pastores, no pastor, de los pastores en una iglesia. Entonces vamos a dejarlo ahí para venir después con el misterio de la piedad, o sea, el respeto hacia los demás. Gracias por su sintonía. Usted tiene su Biblia ahí. Hoy leímos lo que es requisito de los diáconos del 8 al 13 de lo que es 1 Timoteo 3. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.